Emilio Pérsico, en una entrevista que le hacen el año pasado, él dice: para nosotros fue muy fácil encontrarle la vuelta al macrismo. Y así fue que acumulamos, crecimos. Todas las organizaciones, eso no es verdad, no es verdad, solo las sentadas en la mesa de Stanley crecieron, ¿no es cierto? No se preocupa en saber por qué crecieron, porque yo lo interpreto que en tiempo de macrismo crecieron por el fuerte desempleo que hubo, por la pobreza que aumentó, y entonces obviamente las organizaciones crecen porque están necesitando de esa administración de recursos que gracias a Macri la comienzan a hacer, ¿no es cierto? También como dique de contención, te digo, porque hablamos de un ajuste, y creo que Cristina en el discurso también lo hace entrever a eso. Sí. Que fue el ajuste de Macri, sí, brutal. Sí. Bueno, no se vio tanto en las calles, porque claro que crecieron las asistencias para estas estructuras. Tal cual, claro, porque además otra lectura que uno puede hacer es, si crecieron tanto, quiere decir que para el macrismo no eran digamos, algo que pudiera atentar contra ese gobierno neoliberal. Entonces crecieron. Ahora, el mismo Emilio Pérsico dice, con este gobierno, lo dice en una entrevista que le hacen el año pasado, dice, con este gobierno nos está costando encontrar la vuelta, porque como todo gobierno reformista, no dice peronista, reformista, nos está costando mucho, porque con los gobiernos reformistas nosotros desacumulamos, volvemos para atrás. Entonces digo, otra lectura equivocada. ¿Por qué vuelven para atrás? Deberían estar contentos de darse cuenta que la necesidad disminuye, hay más trabajo, y entonces las organizaciones tienen que pensar, que es el desafío que tienen ahora, en qué otro rol, qué otra función pueden cumplir en la organización de una comunidad. No es, como lo han hecho hasta ahora, y por eso se acostumbraron, la administración de los recursos del Estado referidos a la asistencia. Entonces, perdóname que te doy otra idea. La otra idea que están manejando mucho ahora todas las organizaciones es, hey, si lo dejan en manos del Estado, viene un Estado que no es supuestamente como que lo critican, pero no importa, y dice, entonces vamos a correr riesgos, porque va a quedar en manos otra vez del neoliberalismo, porque yo creo que están apostando a eso. Entonces, yo digo, ¿eso cómo se resuelve? ¿Se resuelve tercerizando o se resuelve con una ley de asistencia que lo venimos charlando también hace años? Y mi hija decana, que ya es decana, de la Facultad de Sociales de la UBA, lo va seguramente a defender fuertemente en el tiempo que ella ya ejerza, que empieza ahora en agosto. La ley no la quieren, va a costar que la quieran, cierta clase de la política y cierta clase de organizaciones sociales. ¿Por qué? Porque lo que hace es pasar de la informalidad de cómo administrar, que es lo que está pidiendo Cristina, de cómo administrar, auditar y aplicar las políticas sociales referidas a la asistencia, y le va a dar norma, le va a dar formas de ejercer esa política. ¿Qué le toca al orden nacional, al Estado nacional? ¿Qué le toca al Estado provincial? Y también, ¿qué a las organizaciones? Claro. Pero eso no se resuelve con decir, no, dejemos tercerizado porque puede haber peligro de un gobierno peor que es la lectura que hacen ellos, que signifique que, digamos, pierda el pueblo. Con respecto al tema del trabajo, justamente también están planteadas dos posiciones. Una, la de la dirigencia, digo, porque yo no entro en decir robar o no robar, vamos a auditarlos, no, lo que está defendiendo Cristina es el rol de un Estado presente, no estúpido, como siente que por momentos es el nuestro. Entonces yo digo, en el caso del rol del Estado, y en el tema del trabajo, ellos tienen una postura muy diferente. Ellos, digamos, para ellos les da lo mismo Estado que mercado, ¿viste? Que dijeron, ninguno de los dos sirve, tenemos que ser las organizaciones las que adquiramos poder. Y en el caso del trabajo, ellos tienen una determinación que es decir, aquí no se puede pensar más como país en la industrialización nuestra. Por eso hablan de economía popular. Claro, cuando hay áreas enormes como es la de la pesca, como es la de la minería, hay mil cosas, como mil digamos, fuentes, posibilidades de industrialización que las dan por perdidas, porque se han ubicado en el rol que el neoliberalismo le pide a nuestros países, que es solo
materia prima, digamos, ¿no? Solo un trabajo informal. Entonces, ellos sobre esa base, esa afirmación de que no es posible pensar en recuperar el trabajo formal, el de asignación de derechos, el de sindicalización, eso lo borran, entonces dicen economía popular. Y defienden, y lo toman nuevamente como lo viejo. Cristina entra también en la cuestión de lo viejo, un planteo que está haciendo Cristina que dice el peronismo es trabajo, porque está diciendo el peronismo son derechos, no es informalidad, no es una desocupación disfrazada. Eso es mentiroso, eso es lo que el neoliberalismo quiere de nosotros, que asumamos que lo único que podemos ofrecer a nuestro pueblo es un trabajo informal. Por eso subrayo que es muy serio el discurso de Cristina Fernández de Kirchner en esos 6 minutos. Bueno, define mucho ahí, ¿eh? No, y mirando para acá, que es lo que me interesa en Moreno, también define mucho. Te digo una cosa, uno aprende de la experiencia. El dinero que se gastó en intentar desarrollar los microemprendimientos del tiempo del menentualdismo, con el ente que se creó para la provincia de Buenos Aires, en particular para el conurbano, fueron millonarios, eran millones por día que se dedicaban a promover estos emprendimientos que son los llamados de hoy de economía popular. Decime qué quedó de eso. ¿Qué pasaba? Y lo vimos y los acompañamos la formación de todo este tipo de microemprendimientos. ¿Qué pasaba? El grupo que armaba una pañalera, al momento de la comercialización venía la gran empresa con el pañal más barato y de mejor calidad y se quedaban con las pilas de pañales que no podían ubicar en ningún lado. ¿Entendés? Ya hay tanta cosa para analizar de lo que se pretende, pensar que pueda ser el futuro, que es la economía popular. Esto no quiere decir que se apoyen experiencias valiosas, que se constituyan en pymes. Vos fíjate que otra cosa que dicen es, la industria no va... Hay cantidad de capacidad instalada que todavía no se ha podido poner en funcionamiento. Hay maquinaria, pymes, que no han podido... Bueno, el Estado tiene que ahora pensar en eso, en aportar a que esas pymes, esas industrias pequeñas, funcionen y allí ir haciendo lo que se pretende hoy, el traspaso, que está planteado, ¿no? que lo dijo Cristina, que lo habló con un intendente, que es el paso que debemos dar. Claro. No es crecer, volver a acumular como lo hacían con el macrismo las organizaciones. No, tenemos que pensar que justamente se tienen que ir achicando los planes, se tienen que ir achicando la economía informal para pasar a ser formal. Ese paso tenemos que dar, y eso no es viejo, eso es, no, claro. Esa afirmación es liberal, a muerte. Y en Moreno, siendo intendenta Mariel Fernández, ¿cuál es la obligación que tienen ustedes? Cuando Cristina dice, así no, no. Esto no es peronismo. No. ¿Cuánto alimenta el peronismo de Moreno? Sí, tal cual. ¿Lo alimenta? Lo alimenta, porque ayer tuvimos un plenario muy interesante y realmente las reflexiones que hacían los compañeros todos iban en la misma dirección, que es primero tener convicción de que podemos constituirnos en una expresión alternativa que gane las próximas elecciones, porque sabemos que más allá de la cantidad de recursos con los que cuenta, este municipio en este momento, me hubiera encantado que en los 4 años anteriores hubiera pasado lo mismo, al menos desde desarrollo social. Sí. A pesar de esa cantidad de recursos, la sensación es que hay un municipio que no es peronista en este sentido, que está sacando, lo está vaciando, la idea de vaciamiento, de funciones que tienen que ser alimentadas y enriquecerse desde el Estado local, que se encargó el macrismo de vaciar, tienen esa escuela, entonces la vacían, buscan enriquecer su organización con las cooperativas. Digo, yo quiero dejar un último mensaje, que es, acá no estamos hablando de los integrantes de las organizaciones que necesitan de ese plan y bueno, van al dirigente que como dijo Cristina, que se lo da. El referente barrial que le da el alto o la baja. El alta o la baja, ¿no es cierto? Eso lo están necesitando. Pero a mí me gustaría que los dirigentes de las organizaciones le pregunten a sus bases, si tuvieras la posibilidad de tener un trabajo formal en una pyme, en una industria, así con todos los derechos, con un sindicato que te deba defender, también hay algunos que no lo hacen, pero no importa. Sí. ¿Qué elegís?
y va a elegir el trabajo formal.